Las palabras son la herramienta de la razón. El razonamiento es la herramienta de la comprensión. ¿Comprendió? Una frase de Thomas Paine. Sí. Thomas Paine es el autor de esta frase. 8:28 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 2 de noviembre y vivir sin deudas. ¿Es posible vivir sin deudas? Vivir sin deudas, claro que sí. ¿Es posible vivir sin deudas? Yo soy ejemplo de eso. Bueno, ahora tengo una deuda nueva, pero es posible vivir sin deudas. Sí. Entonces, este tema lo trae Sara Despradel. Buenos días, Sara. ¿Cómo va la vida? ¿Y eso es posible, vivir sin deudas? Sí. Bueno, es posible. Señores, felicidades antes de entrar en tema. Gracias, Sara, Ay, gracias. Sara, hola. Me uno a su alegría, eso es una bendición y un ejemplo. Gracias. Muchas Que gracias. sean muchos más. ¿Es posible, Reinaldo? Sí. Sí. Es posible. Es posible. Pero si uno no tiene apellido, si uno no tiene abolengo, si uno no tiene un padrino, Sara. Mira, los apellidos tienen muchos líos. No te creas, los apellidos tienen muchos líos. Bueno, Muchas es que ustedes- cada quien tiene, tú sabes, el problema de la magnitud. Ojalá a veces no tenés apellido y tus deudas serán menores. Sí, no te creas, eso es un lío. Además, Hablemos de eso, Sara. ¿con qué fuerza se casa un guardia, Sara? Ay. Sí. Miren, les traigo 12 tipos de deuda para entrar al tema de vivir sin deuda. La semana pasada estuve dando una asesoría a una muchacha que vive en New Jersey y ella tenía su niño, o sea, lo dejaba en un daycare, lo buscaba y le había prometido un heladito de McDonald's. Cuando fue con él a pasar su tarjeta de débito, para comprar un helado de $1.09, la tarjeta no le pasó. Entonces ahí ella se dio cuenta que tuvo que financiar ese heladito. A veces nos vamos, nadie entra a un tema de deuda totalmente consciente. Es muy fácil y muy común que te mantengas pagando un mínimo y que hagas un hábito de vida. Incluso yo diría que el latino es muy de acostumbrarse a vivir como con ese sobresalto y se cree dentro de los patrones financieros con que subimos que si no es con un lío, tú no vas a prosperar. Pero lamentándolo mucho, a veces generalmente eso se te puede salir de control. Entonces, la primera y una de las más peligrosas, digamos que son las deudas de tarjeta de crédito, porque, por ejemplo, en nuestro país hay más de 3 millones de cuentas activas de tarjetas de crédito y un dato súper interesante es que casi el 60% no supera un límite de 50,000 pesos. ¿Y qué nos va contando esta parte? Que son tarjetas con montos pequeños y generalmente, incluso salió en estos días en la prensa, que la gente está financiando incluso es la comida. O sea, que el salario no le permite cubrir los costos básicos. Ahí todavía es más complicado, porque es muy distinto si tus deudas vienen de que te excediste, de que tienes algún tema. Te puedes ajustar tomando un cambio de hábito, pero la comida es la comida. Eso es básico. Pero la comida es la comida. Entonces, sucede eso. Hay también otro tema súper importante que tiene que ver con el manejo de las tarjetas de crédito, de que profesionales brillantes, incluso doctores, ingenieros, como que se le bloquea la mente con la tarjeta y literalmente me han dicho, Sara, no la entiendo, yo la pago, o incluso ni siquiera obtienes la ventaja de manejarte con la tarjeta por pagarla antes, o sea, por pagarla a tu ritmo y no en el momento en que deberías tomar ventaja de tenerla. El instrumento como tal, yo diría que es como un vehículo. Un vehículo es algo que te transporta. Una tarjeta de crédito puede ser una palanca para ti, pero no, dependiendo del uso que le des, tú puedes tener un accidente con un vehículo o puedes realmente transportarte y llegar a un destino que tú quieras llegar. Entonces, en hablemos de esas general, deudas. ¿qué sucede con las tarjetas? O sea, antes de seguir con las otras, tú tienes una tarjeta pequeña, usualmente en República Dominicana, 10,000 pesos. Esa tarjeta te permite cubrir gastos básicos,
Y es muy difícil que tú caigas mal con esa tarjeta. ¿Dónde viene el problema? Te ofrecen otra cuando tú vas demostrando que vas pagando esa tarjeta, luego a la primera te le aumentan el límite, luego te entregan otra. En estos días me tocó dar una asesoría y esa persona me decía, tenía 8 tarjetas de crédito y al tenerlas yo le decía, ¿por qué tienes tantas? ¿Por qué te complicas? Y me decía, no, yo sentía que cuando un banco me llamaba para ofrecerme una tarjeta era un halago y yo tenía que aprovechar esa distinción. O sea, las tarjetas, tú deberías incluso tener la mayor cantidad de límite con una y usarla adecuadamente y quizás 2 tarjetas. O sea, no veo sentido de tener más de 2 tarjetas, quizás 3. Pero mientras más complejo el manejo, más difícil se va a hacer para ti. En Estados Unidos, el promedio es de 7 tarjetas de crédito por persona y la gente financia cerca de $7,000 en promedio mensual, pero pagan un promedio de $122 al mes. Entonces es algo, yo le hice un cálculo a una persona una vez de que al ritmo que tú llevas pagando esa tarjeta, te tomará 10 años salir de la deuda. Porque nos olvidamos del cargo. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, en República Dominicana, el financiamiento es un 60% anual. O sea, es sumamente costoso. Sí. El segundo tipo de deuda es un préstamo educativo que realmente puede cambiar tu vida. Yo entiendo que ese tipo de préstamo pudiera verse como una inversión y generalmente es eso. Lo ideal en un mundo, ¿verdad?, con todo organizado sería que tú desde muy pequeño vayas programándote para hacer para que cuando llegue la educación, cuando llegue la universidad o tú quieras hacer una maestría, tú tengas recursos que te fuiste organizando para ello. Pero generalmente llega el momento, no tenemos cómo desenvolvernos e incluso te permiten pagarlos ya cuando tengas un trabajo. Se ve mucho en carreras como medicina, que te toma fácil 7 u 8 años empezar a monetizar. Son costosos porque las entidades tienen que garantizar o sea, asumen mucho riesgo porque no todo el mundo ni siquiera termina la carrera. Y luego que llega el momento de pago, por ejemplo, una joven que justamente tomó un préstamo educativo para estudiar medicina aquí en una universidad bien costosa, en el camino se dio cuenta que ella quería hacer otra cosa. No está mal, pero lo que te ponen a pagar es en base a que tú ibas a ser doctor en un futuro. Entonces, realmente yo le calculé a esa joven y le iba a tomar 46 años salir de esa deuda. Era un préstamo educativo. Tú sabes que yo he estado viendo a algunas personas hablar en contra del crédito educativo, precisamente por eso. No porque el crédito educativo esté mal en sí, no, es un instrumento, sino si tú no estás claro en lo que tú quieres, te vas a estar comprometiendo sin darte cuenta en el lío en que te estás metiendo y luego, número a número, lo que tú estás invirtiendo en eso, para tú sacárselo a esa carrera que tú estás estudiando, el tiempo que te va a tomar primero es algo incierto y luego está lleno de incertidumbre todo. No, y es como empeñar tu futuro. Exactamente. O sea, todas las otras deudas es como que tú vives en pasado, es decir, tú estás pagando algo que ya pasó. Eso. Pero con eso tú estás empeñando el futuro y ni siquiera sabemos qué va a pasar. Claro. Pero sí he tenido casos buenos donde, por ejemplo, con unos doctores, la carrera le permitió ser cirujanos y tan pronto entonces ya tú tienes un nivel educativo X, tu vida evoluciona de manera que sin ese estudio hubiera sido imposible lograr todos los logros. Entonces lo que sí es que en ese caso atacar esa deuda de prioridad, no dejarla así como que no te pesa, sino darle prioridad y hacer un plan de ataque. Una tercera deuda que no es mala son las hipotecas, pero esa deuda es buena porque ampara un bien que va ganando valor con el tiempo.
Entonces, pero ¿qué sucede con las hipotecas? Hagamos un cálculo, por ejemplo, ese monto, ahora no tengo mi calculadora, pero por ejemplo, lo que tú pagas de hipoteca, multiplica ese número a 20 años, que usualmente es la edad, el momento usual, el plazo que uno toma con una deuda hipotecaria. Calcula cuánto finalmente vas a terminar pagando y calcula, haz lo mismo con esa deuda a 12 años, por ejemplo. En un promedio, yo hice un ejercicio esta semana para un préstamo de 7 millones de pesos. El ahorro final, o lo que dejarías de pagar, si la pagas antes de tiempo, es casi 4 millones de pesos. Con esos 4 millones de pesos, ahí puede estar con que tú hacer una inversión y comprar una propiedad que ya te permita tener un retorno, o inyectarle ese dinero a un negocio, o mil y una cosas. O sea, que aunque no es mala y estaría en el último lugar a la hora de salir de deudas, es importante entender que incluso a nivel de presión financiera no es lo mismo yo levantarme y pensar en que arrancó noviembre, yo tengo que buscar 65 mil pesos para pagar mi hipoteca, a alguien que no lo tenga que hacer. Claro. Pero honestamente, si ya tienes el dinero, o sea, aún teniendo dinero, como es la tasa más bajita que nos ofrece el sistema financiero, siempre es muy inteligente financiar una parte. Muy bien. O sea, no es una deuda mala, sino que hay que saber utilizar. Sara, y esa teoría de que la gente rica, no compra casa, sino que vive rentado. Bueno, yo esta semana publiqué un video justamente de comprarlo o alquilar, y en nuestro país, todo eso hay que verlo muy dependiendo de dónde estés. Okay. Porque, por ejemplo, en New York ahora mismo es imposible comprar un inmueble. Aquí estamos casi igual. O sea, ahora mismo cualquier apartamento de 3 habitaciones en una zona céntrica sin tener ni siquiera piscina, te cuesta fácil $260,000. Entonces, cuando tú analizas $260,000, se supone que tú tengas un 20% de inicial y que tú vas a financiar todo lo otro. Y proporcionalmente, o sea, estamos hablando de préstamos por encima de, o sea, montos muy altos que no coordina con el nivel salarial que hay. O sea, no cuadran los números. ¿Cómo se puede? Sí, pero sí, o sea, hay un tema de plusvalía, de que la propiedad va a ganar. O sea, es complejo, habría que analizarlo puntualmente. En general, sí tú te puedes alquilar por un valor, los alquileres están altísimos también. Pero con todo ese dinero, como está ahora mismo el sistema de valores, el mercado de valores, tú pudieras poner ese dinero en una inversión, ganar un retorno, pagar el alquiler. La situación es la humana, o sea, como nuestra parte humana con dinero disponible lo gasta. Muy pocas personas utilizan ese dinero para una inversión inteligente, sino que si no tengo la presión de mi inversión en inmueble o de mi casa, ese dinero toma otro rumbo. Exactamente. Y a mí personalmente me ha funcionado, o sea, tengo que buscar el inicial de mi propiedad o tengo que buscar mi es como casa. Es como una meta, porque si... Y ahí sí aparece, exacto, sí o sí. Entonces, super. El otro préstamo son préstamos personales que generalmente avalan consumo. O sea, muy pocas veces avalan cosas que para ganar más dinero. Hay otros tipos de préstamos que son los para préstamos de vehículo, que ahora mismo uno tiene que hacer un análisis bien exhaustivo. Hay condiciones puntuales que realmente hacen que sea interesante. O sea, en finanzas 2 más 2 no son 4. Nosotros tenemos que hacer un análisis para ver la ventaja de eso. Hay deudas médicas, o sea, personas que, por ejemplo, un internamiento, un cuidado intensivo
yo tuve un familiar que eso fueron más de 2 millones de pesos. Wow. O sea, cualquier deuda médica realmente es importante. Sí. Nuestro país, aunque tú tengas un seguro, toda la parte de salud es costosa. Hay deudas también de impuestos que Esa no. o sea, persigue mucho a la gente. Mira, y esa parte de las deudas, por ejemplo, lo que tiene que ver con impuestos, a los emprendedores, a las pequeñas empresas, a los que brindamos servicios, por ejemplo, que no cobramos en el mismo momento en el que se ejecuta la acción, sino que hay que esperar y que uno le da un crédito, pero ese impuesto hay que pagarlo. Óyeme, se convierte en un dolor de cabeza, Sara, cuando tú tienes que buscar dinero para ITEVIS. Por ahorrarse 5 pesos, o sea, no se buscan una asesoría fiscal que realmente trabaje, sino que buscan a alguien que le cierre el año. Entonces no van teniendo ninguna ventaja para protegerse a nivel fiscal. Y he tenido casos horribles donde, porque de Hacienda ni de Hacienda ni de la muerte nadie se salva. O sea, ese es un tipo de deuda que te bloquean cuentas todo en un 2x3. Así Y que también te cierra el futuro crecimiento. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Y también, como todo en la vida, tú tienes que dar la cara, sentarte a hacer un plan. O sea, no pretender que eso se va a resolver solo, porque eso te puede perseguir por los siglos de los siglos. Sara Despradel, nos has comentado hasta ahora 5 o 6 tipos de deudas. Sí. Esa lista es larga y yo sugiero que pongamos una coma. ¿Y sabes por qué? Porque estamos entrando en una época del año compleja. Ay, sí. Bueno. Donde las ofertas para que te endeudes son muchas. Sí. Y la emocionalidad que ya tú la mencionabas, también. Sí. También hay mucho dinero disponible. Es decir, porque a cierre de año nos comienzan a pagar muchas cositas. Entonces, emocionalmente se nos va complicando la jugada. Yo te propongo que sigamos esta conversación para que los que nos faltan podamos seguirlo desmenuzando despacito para que nuestros amigos camineros oyentes se queden con esa tarea. Ya Sin tenemos embargo, 6 para ir pensando. Sí, sin embargo. Yo les tengo una solución también. Tengo un taller que Buenísimo. es el taller desde que yo empecé, hace ya 5 o 6 años, que es salir de estas deudas, un plan, cómo organizarlas, cómo trabajarlas. Y ese taller está online. Por $25 lo puedes tomar a tu ritmo desde donde estés. Ah, buenísimo. Ahí está, Muy bueno. Sara Despradel. Vamos a recordar Pensando tu en todo. página de nuevo. SaraDespradelM.com. Y último, me voy. Y avanza el 15 de noviembre. Tenemos el lanzamiento de la edición número 6. ¡Ay! La guía avanza. Qué Y bueno. ahora hay una preventa para quien aprovecha y compra. Tenemos un evento ese día para verlos a todos y entregarles las primeras guías avanza del 2024. Excelente. Buenísimo. Bueno, Sara. pues Sara Despradel, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste en el día de hoy. Un gran Creo que abrazo. nos das mucho para pensar y reflexionar. Que tengas un excelente día. Gracias por Gracias. todo tu aprendizaje en este año. Un abrazo.